La última llamada. El doctor Eduardo Santillán era un cirujano experimentado, meticuloso y con una impecable trayectoria en el hospital. Jamás había perdido a un paciente en la mesa de operaciones. Siempre confiaba en su conocimiento, en sus manos firmes y en la lógica. Pero aquella noche, su lógica se quebró. Eran las 11:47 p.m. cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero la curiosidad lo venció. ¿Hola? El silencio de la línea se rompió con una voz que le erizó la piel. Era la suya. Su propia voz, idéntica, pero con un tono grave y sombrío. No operes mañana. Eduardo sintió un vacío en el estómago. ¿Quién habla?, preguntó, tratando de mantener la compostura. La línea se cortó. Revisó el historial de llamadas. No había registro. Respiró hondo, tratando de convencerse de que solo era una broma, un error, su mente jugándole una mala pasada después de tantas horas de trabajo. Decidió dormir. A la mañana siguiente, llegó al hospital como de costumbre. Tenía una cirugía programada a las 10 a.m., un procedimiento rutinario de apendicectomía en un hombre joven y sano, nada fuera de lo común. Pero al entrar al quirófano, una inquietud lo invadió. El paciente Joaquín Salgado estaba inconsciente sobre la mesa. Eduardo se puso los guantes y tomó el bisturí. En cuanto la hoja tocó la piel del paciente, la luz parpadeó. Un escalofrío recorrió la sala, y por un instante, el quirófano entero pareció hundirse en un silencio espeso. Pero él ignoró la sensación y siguió con la incisión. Entonces, el monitor cardíaco emitió un pitido agudo y constante. «¡Está en paro!», gritó una enfermera. El equipo se movió rápidamente, tratando de reanimarlo. Eduardo sintió cómo la sangre se le helaba. No había motivo para que un paciente joven y sano entrara en paro. Aplicaron descargas, hicieron compresiones, pero nada funcionó. En cuestión de minutos, Joaquín estaba muerto. El quirófano quedó en silencio, el eco del fallo resonando en la mente de Eduardo. Se quedó mirando el cuerpo sin vida, su propia respiración entrecortada. «Doctor», susurró una enfermera, pálida como un cadáver. «La hora de muerte». 11:47 a.m. Eduardo sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Exactamente 12 horas después de la llamada. Intentó convencerse de que todo fue una coincidencia, pero en su interior lo sabía. Alguien o algo le había advertido, y él no escuchó. Esa noche, cuando regresó a su casa, se sentó en la oscuridad. El teléfono vibró sobre la mesa. Número desconocido. Con las manos temblorosas, deslizó el dedo para contestar. «Te advertí», dijo su propia voz. La línea se cortó. La cirugía sin médicos. Había pasado años buscando respuestas. Cada doctor que visitaba, cada análisis que me hacían, siempre llegaba a la misma conclusión. Algo no estaba bien conmigo, pero no sabían qué era. Me sentía débil, agotada, pero los exámenes no encontraban nada en concreto. Mis síntomas iban y venían. Dolor constante en el abdomen, fatiga extrema y una sensación extraña de no estar completamente presente. No había diagnóstico, solo incertidumbre. Después de meses de pruebas y visitas a médicos, finalmente una clínica especializada en enfermedades raras aceptó mi caso. Me realizaron un análisis exhaustivo y tras semanas de espera me dieron una posible respuesta. Algo raro, algo que los médicos solo veían en casos excepcionales, algo que ni siquiera los mejores especialistas conocían bien. Se trataba de una afección extraña en mi sistema nervioso central, que con el tiempo afectaba mis órganos y les hacía funcionar de manera errática. Pero había una opción, una operación experimental que, según los médicos, podría salvarme. Decían que los riesgos eran altos, pero que si no me sometía a ella, mi salud seguiría deteriorándose. Decidí hacerla. Al fin y al cabo, ¿qué otra opción me quedaba? El día de la cirugía, me encontraba nerviosa, pero también aliviada. Pensaba que todo se acabaría al fin.
aquella a solo enfermedad unos pasos rara de mi que había cama. marcado mi vida, mi Su lucha presencia constante por entender lo que me era pasaba. opresiva, Pronto sería solo como un si recuerdo. absorbiera toda la luz y Me el calor de la prepararon para el habitación. quirófano. Me pusieron la mascarilla de Empecé a sentir un anestesia pánico y me irracional. dijeron que contara hasta 10. Mi respiración se aceleró Conté lentamente y el frío se hizo hasta más que llegué al intenso. 5 y todo se apagó. Al principio La última no noche, sentí nada, no sabía dónde el estaba, hombre estaba al borde de mi pero cama, luego algo cambió. Me encontré mirándome flotando por fijamente. encima de la mesa de operaciones, Podía observando mi sentir su propio respiración. cuerpo. Un Me susurro veía helado yaciendo que se allí, colaba en mis huesos. inmóvil, con la cara cubierta por una Intenté máscara de moverme, oxígeno. gritar, Los monitores a mi lado pero no marcaban podía mi hacer ritmo nada. cardíaco. Todo parecía estar en Justo orden, cuando pensé que me iba a tocar, pero sentí una incomodidad el extraña, reloj marcó las como si 3:30 algo de la estuviera mañana fuera de lugar. y la figura desapareció. Vi a los médicos, pero al principio no me llamó la atención. No era raro que estuvieran en su lugar, ocupados, realizando su trabajo. Sin embargo, conforme observaba con más atención, algo comenzó a parecerme extraño. Los doctores, en lugar de ser personas como yo los conocía, parecían distorsionados. Sus figuras se alargaban y encogían de una manera antinatural, como si las batas blancas se deslizaran sobre sus cuerpos, demasiado grandes, como si no fueran humanas. De repente, uno de ellos se giró hacia mí. Tenía la piel pálida, tan blanca que parecía translúcida. Sus ojos, grandes y oscuros, me miraban fijamente. Era como si no fuera una persona, sino algo más, algo que nunca antes había visto. Y lo peor de todo, me vio. No era un médico normal. No parecía estar allí para ayudarme. Entonces, uno de los otros médicos se acercó, levantó un bisturí y lo hundió en mi abdomen. Mi cuerpo estaba inmóvil, pero podía sentir cada movimiento a través de esa visión distorsionada. Sin guantes, sin cuidado, no lo hacía como un cirujano. Lo hacía de una manera primitiva. Con sus dedos desmembraron parte de mis órganos y los colocaron cuidadosamente en una bandeja metálica. Vi cómo se giraron hacia mí, y aunque no podían verme realmente, sus ojos se clavaron en los míos como si pudieran sentir mi presencia. De repente, uno de ellos se acercó aún más. Su rostro sin rostro se detuvo cerca de mi oído. Sentí que sus palabras llegaban en un murmullo bajo, como un suspiro de otro mundo. «Nos estamos alimentando de ti», me dijo, con una voz que no era humana. Intenté gritar, pero mi cuerpo no respondía. Quería moverme, escapar, pero no podía. Solo podía observar lo que me hacían. Algo oscuro estaba sucediendo en ese quirófano. Los otros médicos también se acercaron a mi cuerpo, extendiendo sus largas manos hacia el interior de mi abdomen, removiendo con una habilidad que parecía más monstruosa que médica. De pronto, algo me arrancó de allí. Sentí una fuerza indescriptible que me arrastró de regreso a mi cuerpo. Desperté con un sobresalto y el primer aire que respiré fue el mismo frío de la sala de operaciones. Abrí los ojos. Estaba en la misma mesa, pero la cirugía había terminado. Sentí el dolor, la opresión en mi abdomen. Los médicos me rodeaban, pero algo en sus rostros había cambiado. Ya no parecía haber preocupación en sus ojos, solo indiferencia. Todo salió bien, me dijeron. Al principio no lo entendí. ¿Cómo podría estar bien si todo parecía tan extraño? Mi cuerpo estaba cubierto con sábanas, y aunque me sentía débil, el dolor había desaparecido. Pensé que era una señal de que la operación había funcionado. Después de tanto tiempo, mi enfermedad se había ido, pero no todo estaba bien. Días después, cuando comencé a caminar, me di cuenta de que algo había cambiado. No solo mi cuerpo, sino también mi mente. Sentía que algo estaba fuera de lugar, que algo no encajaba. Me miraba al espejo y me veía diferente. No era solo la cicatriz que ahora adornaba mi abdomen, sino la sensación de que ya no era yo. Algo en mi interior había sido alterado. Una noche, cuando fui al baño, me vi en el espejo. El reflejo no coincidía con mis movimientos. Vi algo detrás de mí, sombras alargadas moviéndose detrás de mi cuerpo, como si fueran parte de mí, pero sin serlo.
Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi respiración se aceleró. Vi mi abdomen, la cicatriz reciente, pero algo extraño aparecía sobre ella. Un símbolo, algo que no podía reconocer. El dolor volvió, pero no el físico. Era algo más profundo, algo en mi interior que ya no se podía explicar. Esa noche, cuando me acosté en la cama, escuché un susurro en mis oídos. La cirugía no terminó, aún tenemos que acabar. Y esa fue la última vez que estuve en paz. La cama 237. Trabajar de enfermero en el turno nocturno de un hospital antiguo tiene sus desafíos, pero lo que viví en la habitación 237 es algo que jamás podré olvidar. Desde que llegué, los pacientes murmuraban sobre esa habitación. No estaba en el área de terapia intensiva ni tenía equipo especial, pero nadie quería quedarse ahí. Decían que sentían una presencia, que veían sombras en el rincón más alejado de la habitación. Pensé que eran solo supersticiones de hospital, hasta que me tocó hacer la ronda nocturna. Aquella noche, el pasillo estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de las lámparas. Revisé cada cuarto y al llegar a la 237, noté algo extraño. La cama estaba ocupada. Se suponía que esa habitación estaba vacía, pero la figura de un hombre delgado se dibujaba bajo la sábana. Mi primer instinto fue revisar la bitácora. Ningún paciente nuevo había sido ingresado ahí. Volví a la habitación y encendí la luz. La cama estaba vacía. Las sábanas lucían revueltas, como si alguien hubiera estado acostado hace apenas unos segundos. Traté de convencerme de que quizá una enfermera había cambiado la ropa de cama y no lo había registrado. Aún así, decidí preguntar en recepción, pero nadie había ingresado a esa habitación en días. A la noche siguiente, mientras ajustaba el suero de un paciente en la habitación contigua, noté algo por el rabillo del ojo. La puerta de la 237 estaba entreabierta y, en la penumbra, distinguí una silueta de pie junto a la cama, alta, huesuda, inmóvil. Cuando giré la cabeza para ver mejor, la figura ya no estaba. Entré a la habitación con el corazón latiéndome en la garganta. Todo parecía en orden, pero había un detalle que me heló la sangre. La almohada aún tenía la marca de una cabeza reciente, como si alguien hubiera estado acostado ahí segundos antes. Decidí que debía contarle esto a mis compañeros. Uno de los enfermeros más veteranos me escuchó con el rostro serio y finalmente murmuró: «Siempre pasa lo mismo. Esa cama nunca está vacía». El internado maldito no fue más que una apuesta estúpida, una de esas bromas pesadas entre internos para demostrar quién tenía más agallas. El hospital era viejo, con partes del edificio abandonadas, y entre los pasillos oscuros siempre circulaban rumores sobre la habitación 313. Decían que antes era un cuarto para pacientes psiquiátricos, que en los años 70 un interno se quedó atrapado ahí toda la noche y apareció al día siguiente con la lengua cortada. Nadie sabía si era cierto, pero el hospital había clausurado la habitación. Desde entonces se convirtió en parte del folclore del lugar. Así que cuando desafiaron a Jorge a pasar la noche ahí, no pudo negarse. No quería que lo vieran como un cobarde. Llevó una linterna, una bata extra para usar como almohada y su teléfono para demostrar que lo había logrado. Al principio, todo estaba en calma. El aire era pesado, como si nadie hubiera respirado en esa habitación en años. Se acostó en el viejo colchón cubierto de polvo, mirando el techo agrietado. Pasó la primera hora en silencio. Luego, pasos, no afuera, no en el pasillo, dentro de la habitación. Jorge encendió la linterna. Nada, solo la puerta cerrada con llave y las paredes desnudas. Respiró hondo y trató de ignorarlo, diciéndose que era el viento, pero entonces los pasos volvieron, más cerca, y esta vez acompañados de susurros. No podía entender lo que decían, pero la voz sonaba baja, gutural, como si muchas bocas hablaran al mismo tiempo. Quiso moverse, gritar, correr,
pero su cuerpo no respondía. Su respiración se aceleró, su piel se erizó. La linterna parpadeó 2 veces y se apagó. En la oscuridad, algo se deslizó bajo la cama. No fue un ruido sutil, no fue su imaginación, lo sintió. Algo alargado, con garras, con huesos frágiles que crujían. Quiso levantarse, sus piernas temblaban, y entonces manos heladas salieron de debajo del colchón y lo sujetaron. No podía gritar, no podía respirar, solo escuchó un murmullo junto a su oído. Ahora eres nuestro. Todo se volvió negro. A la mañana siguiente, sus compañeros fueron a buscarlo, esperando encontrarlo dormido. Tal vez asustado, pero con una sonrisa de victoria. Lo hallaron en un rincón de la habitación, abrazando sus rodillas. Su cabello, que la noche anterior era negro, ahora era completamente blanco. No habló, no lloró, solo se quedó allí, balanceándose lentamente, con los ojos fijos en la cama vacía. Nunca volvió a decir una palabra. You promised you'd take me there someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come to see me.